tiempo, hoy más se acerca a ti. A partir de ahora llegamos a más de 4 millones de familias a través de la señal de DirecTV. Sí, escuchaste bien. No te pierdas nuestra programación. Nos encuentras en el canal 356. Cada programa está pensado en ti. Búscanos, queremos seguir creciendo contigo. Para acompañarte siempre, Nuevo Tiempo. Muy bien, le damos las gracias al Señor. Siempre es grato poder estar aquí compartiendo con ustedes. Yo quería hacer una pregunta que en la mañana habían poquitos en la escuela sabática, pero yo quiero ahora hacer una pregunta ya que hay más hermanos. ¿Cómo está la iglesia el día de hoy? Qué bueno, mi hermano. ¿Saben qué grato saber que la iglesia está contenta, cierto? Y así se demuestra con la asistencia también a la casa de Dios. Tuvimos una escuela sabática muy interesante, la cual participamos varios, y la verdad que pudimos aprender varias cosas de este relato de la escuela sabática, del estudio, ¿cierto?, semanal. Pero también conocimos algunas historias de la Biblia, como por ejemplo la historia de Rahab, una historia de fe, una historia de perseverancia también, incluyendo también los peligros que conlleva todo esto. Así que le damos las gracias a los hermanos que pudieron darse cita en este momento acá. Muy bien, antes de entrar a la oración, vamos a hablar de un tema que a muchos de nosotros nos toca, ¿cierto? Viéndolo como pregunta, si nos preguntasen a nosotros si conocemos a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, si a nosotros nos harían una pregunta, ¿qué responderíamos nosotros como hijos de Dios? Y vamos a hablar un poquito de cuánto conocemos a Dios, de cuánto tú conoces a tu Señor. Así que antes de entrar al estudio de esta palabra, vamos a inclinar el rostro para que el Espíritu Santo hoy pueda acompañarnos y pueda guiarnos a este sermón. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque aquí está tu pueblo, Señor, señalado como tu pueblo amado. Padre, te pido, Señor, que al entrar al estudio de esta palabra, te pido, Señor, que tú te poses sobre mí, Padre Celestial, que elimines todo rasgo de carnalidad, Señor, y que seas tú, Señor, quien nos predique en este momento, que baje palabra de lo alto desde tu santo trono, mi Dios. Padre Celestial, te pido también a mis hermanos, a tu pueblo, que unja sus oídos, Señor, para escuchar esta palabra importante que tú tienes que decirnos a cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, si alguien ha llegado con alguna dificultad, Señor, Padre Celestial, tú las conoces, cada dificultad que tiene tu pueblo, tú seas, Señor, acudiendo a cada alma que está aquí presente. También, Señor, bendice a nuestros familiares, a quienes representamos, Señor, a nuestros vecinos, también, Señor, que por algún otro motivo, Señor, conocen de nosotros, porque nosotros cada sábado a sábado venimos a la iglesia, pero que no se queden solamente ahí en conocerlo, Señor, que somos cristianos, sino que también queremos que tú, Señor, te acerques a estas personas para que vengan al conocimiento, Señor, de tu palabra. Señor, tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere hacerse conocer, Señor, al mundo también. Padre Celestial, tú entregaste tu vida para, Señor, para el pecador. Señor, te pido, Señor, también por los niños de este lugar y los jóvenes, Padre Celestial, que hoy en día estamos precarios, Señor, en tu iglesia. Padre, te pido, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo atraigas a esos jóvenes que están allí, Señor, que puedan, Señor, ser alentados, Señor, para que puedan participar aquí en tu iglesia también, mi Dios. Padre, oro en tu santo nombre, mi Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el texto que leía nuestra hermana Rosa
¿Saben que yo quiero darle lectura nuevamente? Y quiero que me prestes atención antes de entrar aquí a un nexo que tengo, que pude escribir para que podamos ir entrando un poquito a lo que vamos a tratar el día de hoy, en la mañana de hoy. El texto de Isaías 53 tiene mucha enseñanza, pero no lo vamos a leer todo, sino que vamos a leer el primer versículo. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, está hablando del pueblo, de las personas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquí quiero detenerme un poco, querido hermano. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías. ¿Sobre qué persona, sobre quién se ha manifestado este brazo poderoso? ¿Será que está hablando del pueblo que conoce a Dios? ¿O será que está hablando del pueblo que no conoce a Dios? ¿De qué pueblo está hablando? Ahora, yo puse como ejemplo de este sermón, el mejor ejemplo a seguir es Dios. No hay más. El mejor ejemplo a seguir es Dios encarnado, hecho hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Se acuerdan que vino Dios? Fue hecho hombre para venir a salvar ¿a quién? A los pecadores. Muy bien, yo para empezar un poquito, entrar un poquito en contexto de lo que queremos hablar. Yo quiero que tú participes también en estas respuestas. Queridos hermanos, si a nosotros nos pidieran las características de Jesús, ¿cuáles serían tus referencias acerca de Jesús? Si a ti te preguntaran personalmente, ¿cuáles son las características de Jesús? ¿Tú podrías nombrar alguna? A ver, yo quiero que participe la iglesia. ¿Cómo es la característica de Dios, de Jesús? Una. Amor. Amor, muy bien. ¿Alguien más? Recuerden que la pregunta que estamos haciendo ahora, ¿cuánto conoces a tu Dios? ¿Será que tú conoces bien a tu Señor? ¿Cuáles son las características de este Señor? De tu Dios. Una hermana respondió, amor. ¿Quién respondió otra característica de Jesús? Misericordia también, ¿sí? ¿Alguien más? Allí podemos encontrar, como decía nuestra hermana Canda, decía amor, ¿cierto? Nuestra hermana Rosita también, misericordia. Podemos atribuir a las características de Dios misericordia, Dios de paz. ¿Será que es un Dios de paz? ¿Será que es un Dios poderoso? ¿Será que es un Dios misericordioso? Pero aparte de misericordioso, ¿será que es un Dios lleno de gracia? También. Si nosotros podemos buscar características de nuestro Señor, la Biblia habla mucho acerca de ello. Ahora, si tienes tan buenas referencias de Jesús, ¿no? ¿No te gustaría estar más cerca de Él? ¿Será que hay alguna persona en el mundo que se parezca a Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Hay alguna persona? Yo quiero que respondas tú. ¿Hay alguna persona que tenga las mismas características de Jesús hoy en la tierra? Entonces, debemos hacer una tercera pregunta. ¿Por qué, si Jesús tiene tan buenas características, por qué
Hoy en día las iglesias están vacías. No es un hombre lleno de buenas intenciones, no es un hombre que tiene todas las características que una persona buscaría de esta persona. ¿Por qué el mundo rechaza a Jesús? Es digno de poder contemplar estas palabras que estamos, o preguntas que estamos haciendo. ¿Por qué el mundo rechaza a Jesús? ¿Te acuerdas el hecho cuando Jesús, en el libro de Juan, vamos a ir al texto bíblico? ¿Te acuerdas cuando Jesús se hizo carne para venir a salvar a la humanidad? ¿Cierto? Se hizo carne, como tú y como yo. Pero este hombre fue hecho sin pecado. Quiero que me acompañes allá al libro de Juan. Vamos rápidamente, vamos a usar nuestras Biblias. Vamos al libro de Juan. Vamos a leer allí un texto bíblico que nos va a conducir. ¿Por qué en el pueblo a veces de Dios se produce estas cosas también? Estábamos estudiando en la escuela sabática por qué una actitud de Pedro también que cometió, pero que Dios, que fue un Dios lleno de misericordia, le dio la oportunidad a Pedro de que pudiera arrepentirse. ¿Pedro negó a Jesús? Todos lo sabemos que sí. Y no solamente una vez, sino que fueron 3 veces. Ahora, ¿Pedro conocía a Jesús? ¿Pedro conocía a su Señor? ¿Qué dicen ustedes? Claro que conocía a su Señor. Pero igual lo negó. ¿Encontraron Juan 1:11? Vamos a buscarlo rápidamente. ¿Qué dice este texto bíblico? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Amén. Saben que este texto bíblico es muy fácil de entender. Cuando vino Jesús a su pueblo, porque la palabra de Dios dice que vino a los suyos. ¿Qué más dice? Dice que Él vino a los suyos. ¿Pero qué más dice? Y los suyos no le recibieron. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista estaba encaminando la llegada de Jesús? ¿Te acuerdas cuando él decía, aparejad el camino del Señor, venir al arrepentimiento? Yo me imagino un Juan el Bautista nombrando todas las características que tenía este Señor, que venía a salvar a un pueblo, que era un Dios amoroso, que era un Dios lleno de misericordia, dispuesto a salvar al pecador. Pero ¿qué pasó con este Dios que venía, que estaba anunciando Juan el Bautista? ¿Qué pasó con este Dios? ¿Qué pasó con ese pueblo? Dice la palabra de Dios que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Vamos a leer algunas cosas que estuve buscando acá. Dice que el texto bíblico de Juan 1:11, el versículo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este versículo parte del prólogo del Evangelio de Juan. Describe cómo Jesús, el Verbo de Dios, llegó a
propio pueblo, los judíos, pero no fue aceptado por la mayoría de ellos. Quiero que me acompañes allí al libro, ahí mismo al libro de Juan 1, bíblico. El bíblico continúa la idea de que él, pero no lo conoció. Jesús hizo todo lo que nosotros vemos. Amén. ¿Qué dice el texto bíblico? Juan 1, 10 y 12. En el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo conoció. Vino lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio el derecho o el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Muy bien, gracias. Los discípulos rechazan a Jesús de varias maneras, siendo los ejemplos más notables la negación ¿de quién? De Pedro. Las dudas y la falta de entendimiento de la multitud y el rechazo de sus propios ciudadanos en Nazaret. Ahora, vuelvo a hacer una pregunta yo. Jesús, cuando iba de camino de pueblo en pueblo, ¿será que esta persona de Jesús iba solo todo el tiempo? ¿Cuántas personas seguían a Jesús? Multitudes. ¿Cuánto crees tú de esa multitud que se salvaron? ¿Te acuerdas de la mujer con flujo? ¿Alguien se acuerda de la mujer con flujo? ¿De la historia de la mujer con flujo? La historia relata, dice que Jesús iba con sus discípulos, pero no tan solo sus discípulos iban detrás de él, sino que él estaba siendo perseguido por una multitud. Y esta multitud era tanta la cantidad de personas que iba siguiendo a Jesús, que dice la palabra de Dios que muchos le apretaban. Dice el relato bíblico que muchas de estas personas apretaban al Señor. E iba con sus discípulos también, por donde quiera que él andaba. Pero una mujer con flujo de sangre dice que ella, hubo una actitud de parte de ella. ¿Cuál fue esa actitud? Al ver que los doctores habían gastado un dineral en doctores para poder curar sus heridas, el flujo de sangre que ella tenía, vio una oportunidad en este hombre que ella había escuchado de que era sanador, había hecho milagros. Tal como tú habías dicho, Señor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de amor, un Dios de paz. ¿Qué vio esta mujer en Jesús? Dice que vio la oportunidad de que ella podía no tan solo salvar su alma, sino que vio la oportunidad de que ella pudiera ser sanada de su enfermedad. ¿Cuál fue la actitud de ella? Un día salió de su casa y dijo, iré a donde este varón. A pesar de la multitud que apretaba al Señor, quizás muchos de nosotros decimos, Señor, es difícil llegar a ti. Cuando tenemos buenas referencias de Él. Pero aún así decimos, es difícil llegar a ti, Señor. Porque a veces decimos, no nos escuchas. Pero sí, el Dios te escucha. Dios está pendiente de ti de todo el tiempo. Hasta cuando duermes, querido hermano. ¿Saben que esta mujer en su corazón decidió ir en busca de Jesús? A pesar de que él estaba rodeado de mucha gente. ¿Qué más dice el relato bíblico? ¿Alguien se lo sabe? Y cuando vio la oportunidad, esta mujer tocó el manto del Señor.
Dice que esta mujer se acerca con toda la dificultad. Imagínense una mujer que tiene una enfermedad de ese tipo. Darse el tiempo de pasar por donde no cabía una aguja, por donde no cabía otra persona, porque la respuesta que tuvo Jesús, ¿cuál fue? Alguien me ha tocado, pero uno de sus discípulos dijo, Señor, pero ¿no ves que la multitud te aprieta? ¿No ves que la multitud te aprieta, Señor? ¿Cómo tú dices que alguien me ha tocado? Hay algo más poderoso que nosotros hemos dejado de creer, que es la fe, mi hermano. Hemos dejado de creer. Pero esta mujer no. Esta mujer, pese a los problemas que tenía, la fe fue tan grande de esta mujer que dijo, voy a ir y voy a tocar siquiera en la punta de su manto. ¿Será que el manto de Jesús tenía poder? ¿La ropa de Jesús tenía poder? ¿Saben lo que tenía poder? ¿Saben lo que tenía poder? ¿Cuál fue la respuesta cuando el centurión, también con la misma, quizás el mismo problema que tenía uno de sus criados, ¿te acuerdas del relato bíblico? Señor, fue donde el Señor le dijo, Señor, tengo un siervo que está muriendo, está enfermo. El centurión le dijo, pero tú no eres digno de entrar en mi casa, porque él conocía su condición también de pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿El centurión conocía a Jesús? ¿Una de las características de Jesús? Claro que sí. Claro que sí lo conocía. Es por eso que se animó a ir a donde Jesús y le dijo, Señor, yo no soy digno de entrar de que tú entres en mi casa, porque yo soy un hombre pecador. Pero tengo un siervo mío que ha servido en mi casa y casi prácticamente un hijo más que está en el lecho de muerte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dijo que, ok, vamos. El centurión se sentía tan indigno de que el Señor entrara a su hogar, que ¿qué fue lo que le dijo? Señor, si tú tan solamente hablaras la palabra, se ejecutaría el milagro. ¿Qué es lo que había allí también en paralelo con la mujer de flujo de sangre? ¿Qué palabra tan corta que existe en la Biblia que tenía mucho poder? ¿El manto de Jesús tenía poder? ¿Saben qué? La respuesta de Jesús, ¿cuál fue la que se le dio a este miembro romano? Ve, porque la fe ha salvado a tu siervo. ¿Cuál fue el poder que salió de Jesús? La fe de la mujer. La negación de Pedro. Pedro niega conocer a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Cómo Jesús había profetizado esto? Porque conocía a Pedro. Había estado tiempo de intimidad con Pedro. Tú no puedes tener fe, hermano, si no conoces a Jesús. Tu fe no puede estar establecida, fortalecida, si tú no conoces a Jesús.
Si tú me dijiste, es porque tú lo conoces, que es a una persona así. El pueblo de Nazaret rechaza a Jesús por ser su tierra, debido a la incredulidad en sus milagros y enseñanzas. Abandono en el sermón del pan de vida. Tras enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus seguidores se marcharon porque sus enseñanzas son difíciles de aceptar. El rechazo en el momento de su arresto. Los discípulos huyen y lo abandonan cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní. Ahora, ¿nosotros podemos cometer el mismo error de Pedro hoy en día? ¿Qué dices tú? Porque cada uno de nosotros sabe bien quién es Jesús, porque ha actuado en tu vida. Yo creo que no está tan alejado de la situación que vivió Pedro con la vida actual de nosotros. No está tan alejado. Porque si yo te hago una pregunta, ¿tú conoces a Jesús? Tú me vas a decir amén. Quizás Pedro también dijo lo mismo. En momentos de dificultades vamos a tener debilidad. Pero la pregunta que debemos hacernos nuevamente, ¿cuánto conoces a Dios? ¿Es un Dios perdonador? Claro que sí. Un poco hablaba el estudio de la escuela sabática de la gracia y el perdón. Cuán necesario es que nosotros tengamos arraigado en nuestra mente el perdón y la gracia, porque Dios es así. Yo lo conozco que es así, porque me ha sacado de un montón de cosas. Y así se fortalece la fe. ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Todos tienen fe? ¿La conocen la fe? ¿Qué significa? Para ir terminando, quiero que me acompañes allí al libro de Números. Vamos a buscar rápidamente el libro de Números. Hay algunos aspectos del pueblo de Dios también que debemos de considerar. En el pueblo de Dios no debiera haber incredulidad. Tú me preguntarías, ¿y por qué? Hermano Rodolfo, yo he pasado situaciones en las cuales he orado, pero el Señor no me ha respondido. Ahora, la pregunta que te hago yo, ¿será que pediste bien? ¿Será que esa oración que tú hiciste fue para beneficio propio o beneficio para los demás? ¿Será que hay alguna oración que tú has hecho que Dios no ha respondido? Eso solamente lo sabemos cada uno de nosotros. ¿Alguien encontró Números 14, verso 11? Estos textos bíblicos narran cómo la incredulidad del pueblo de Israel llevó a su castigo y a la muerte de la generación que salió de Egipto, mientras Moisés les pide que no hagan que los incrédulos piensen que Dios no puede cumplir sus promesas. ¿Dios puede cumplir promesas? ¿Dios ha hecho alguna promesa en ti? ¿Saben qué? Hace un par de sábados llegó mi hermana muy afligida de España por su hijo, que no lo había visto ya bastante tiempo y no sabía el paradero de este muchacho, que en la cual nosotros lo conocimos también, que fue Robert. Tuvo bastante tiempo acá en la iglesia.
lo estuvimos aconsejando, tratamos de guiarlo para que él pasara a ser parte de la iglesia y de los jóvenes de la iglesia de Héroes. Pero llegó un día, no lo vimos más, y después desconocimos su paradero, hasta que supimos que llegó usted en busca de su hijo. Sabíamos que estaba desaparecido, pero gracias a Dios él está bien. Pero, ¿qué pasó allí? En el trayecto de que su mamá viene de tan lejos, porque algo le hace moverse. Porque de aquí a España yo creo que no tenemos pocos kilómetros. No sé cuántos kilómetros tenemos. Pero yo creo que en la desesperación de nuestra hermana al venir a buscar a su hijo amado, yo creo que movió algo en ella, que fue la fe. Porque quizás no sabía en qué estado iba a encontrar a su hijo, pero hubo algo más grande que la llevó a moverse, que fue la fe. ¿Podemos decir todos lo mismo? ¿Saben que la fe es poderosa? La fe es muy poderosa, que no debemos pasar por alto. Yo me acuerdo que hicimos una oración ese día, me parece que el pastor, sí, ya estaba nuestro hermano Ezequiel, parece que estaba nuestro hermano Ezequiel. Y ese día hicimos una oración tan sincera, y porque yo conozco a mi Dios, que es un Dios poderoso, porque yo lo he visto actuar en mi vida personal. Ese día hicimos una oración sincera, pidiéndole primero por la paz de nuestra hermana, porque es ella la que estaba en angustia. Pero también, de paso, hicimos una oración por Robert, para que él se pueda dar cuenta, no tan solo de que hay una madre que lo ama, sino que hay un Dios de lo alto que lo ama, por sobre todas las cosas. El amor de la mamá es grande, ya en sí es grande, pero el amor de Dios no se compara con nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no permite que tú puedas llevar una carga más pesada. Y Dios es el que te soluciona tus problemas. Dios es el que te soluciona tus angustias. Es porque simplemente, hermano mío, Él te ama. Nada más. No hay otra cosa. Es porque Dios te ama. Y todos deberíamos decir un amén. Dios simplemente te ama. ¿Alguien tiene Números 14? Por favor. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me has de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me has de creer, a pesar de todas las señales que hice entre ellos? Amén. ¿Saben que la historia de Moisés y la historia del pueblo en sí, la historia de Israel, ellos cometieron muchos errores? Y esto los enseña también a nosotros, por eso fueron registradas las historias de Israel, del pueblo de Israel antiguo, fueron registradas en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucho significado para nosotros? Porque es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, los pasa hoy en día. ¿Ellos cayeron en incredulidad? Claro que sí. ¿Ellos cayeron en la falta de fe? Claro que sí. Pese a que vieron todos esos milagros. ¿Te acuerdas la historia de Rahab? Quizás que no estuvo en el desierto con ese pueblo. Quizás Rahab no pasó por en medio del mar rojo. Quizás no vio la nube de la columna de fuego. Quizás no vio cómo el ejército tan poderoso en aquel tiempo perecía en el mar, que iba siguiendo al pueblo de Israel. Quizás no pasó todas esas cosas, pero ella escuchó y creyó los milagros que había hecho Jesús. Qué maravilloso, ¿no? A veces es necesario
que otras personas escuchen del Dios de nosotros. ¿Saben que hay gente afuera que cree más en Dios que nosotros mismos? ¿Sabías eso? ¿Saben qué? ¿Saben que Dios está a las puertas? Dios está a las puertas y viene a buscar a su pueblo que cree. Si Dios dijo, yo voy a buscar a mi pueblo, es porque así es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer y también prepararnos. Tenemos que prepararnos. ¿Saben qué, hermanos? Yo quiero que tú pienses, no pienses en el mañana, no pienses en el mall, lo que tienes que hacer más rato, no pienses en que tienes que ir a comer completo en algún restaurante, no pienses eso en este día. Piensa que Jesús viene hoy. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pienses que Dios viene hoy, tú vas a estar preparado. ¿Qué pasaría? Yo quiero contar un poquito, yo siempre a veces, no sé si se enojan conmigo, pero yo siempre cuento situaciones que se viven en mi hogar. Y yo creo que le voy a pedir a mi esposa que me disculpe por lo que voy a decir. Tenemos a un hijo que está en el norte del país, a 5 o 6 horas de acá. No lo vemos siempre, lo vemos un par de horas el día sábado prácticamente. Ella preparó unas empanadas de queso que tanto le gustan a nuestro hijo. Y yo fui a sacarle un poco de queso para comer yo, porque me gusta el queso, comérmelo así nomás, sin pan. Pero en ella veía una preparación. Si bien es cierto, no estaba viendo en vivo a su hijo, pero ella estaba preparando ya algo para recibirlo. Había una preparación detrás. Ahora, ¿cómo tú te estás preparando para la venida de Jesús? ¿Cómo tú te estás preparando para la venida de Jesús? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estamos consagrándonos? Debemos de meditar en eso, porque el Señor está a las puertas. Dios viene a buscar a este pueblo especial, a este pueblo que lo ha esperado por mucho tiempo, y que no seamos esos incrédulos que dicen, Señor, tú no has venido de hace antaños, que dicen que tú vienes, pero no apareces. Hermanos, no tengamos la venida del Señor por tardanza. Si fuésemos al descanso, allí va a venir el Jesús y te va a levantar con su poder. Y vas a ser levantado, este pueblo maravilloso va a ser levantado, ¿para qué? Para que moremos con Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano querido. Que el Señor te proteja. Que el Señor siga cubriendo tu vida. Y por sobre todo, ten presente que Dios es un Dios de misericordia, que está siempre dispuesto para perdonarte, aunque tú hayas caído. El Señor siempre estará dispuesto para perdonar. Que el Señor te bendiga.